Buenos días, hermanos, amigos, bienvenidos. Estamos muy animados de poder comenzar esta reunión el día de hoy. La verdad, no sé cómo te sientas tú, pero yo en lo personal me siento muy contento con estos tiempos, primeramente por poder conectarnos juntos, por poder alabar juntos a nuestro Dios. También el estar estudiando lo que estamos estudiando, la carta a la iglesia en Éfeso, me ha inspirado mucho también a renovar, a ver cada una de las cosas que Dios quiere hablar a mi corazón y a tu corazón. Amigos, si estás por primera vez reuniéndote con nosotros, estamos en una serie que se llama Renovando mi primer amor. Y estamos estudiando la carta de Apocalipsis, la carta a la iglesia de Éfeso. Hemos estado estudiando en este tiempo, sin duda hemos aprendido y estamos aprendiendo. Básicamente, esta serie está enfocada solo en esta parte. Y hoy vamos a continuar quiero recordarte el propósito. El propósito, obviamente, de la carta era dar a los discípulos esperanza en sus sufrimientos, por todo lo que estaba pasando, no solo aquí en la carta, sino en todo el libro del Apocalipsis. También revelar la identidad plena de Cristo. Eso era el propósito principal. Y dentro del Apocalipsis, pues están escritas las cartas, y hoy vamos a continuar hoy es nuestra tercera clase de la serie que se llama Renovando mi primer amor, y la clase de hoy se llama Renovando mi primer amor en obras y doctrinas. Para poderte poner un poquito en lo que estamos estudiando, hemos estudiado hasta el día de hoy, hemos estado estudiando el contexto de la carta, ya estudiamos el versículo 1, también vimos dónde nació esa relación tan profunda entre la iglesia de Éfeso y Jesús, de tal manera que él escribiera a la carta. Y también algo que hemos aprendido y hemos estado viendo sin duda, cómo vivimos tú y yo bajo la protección y el cuidado de Dios, cómo la iglesia, cómo nosotros estamos en sus manos. Él está alrededor de nosotros con el propósito de cuidarnos, con el propósito de presentarnos delante de Dios de una manera limpia. Entonces, cuando vemos estos versículos, sin duda nos inspiran, sin duda nos animan, sin duda nos llevan a apreciar. Cuando leemos apresuradamente, a veces no entendemos todo el contexto de lo que significaba. También acuérdate que de una de las cosas que la Biblia nos enseña o nos muestra ahí prácticamente es el versículo, el centro de esta carta a la iglesia de Éfeso estaba en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, donde Jesús hace una seria advertencia y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El propósito de esta carta es una reprensión al abandono, al descuido del amor que la iglesia había dejado, que ya no estaba sintiendo como fue al principio, cuando se convirtieron en todo lo que vimos en las clases pasadas, y hace una reprensión. Pero antes de continuar con el estudio, lo que me anima mucho es ver, aún como en cosas tan simples, Jesús nos enseña y nos da una dirección perfecta. Yo creo que tanto tú como yo muchas veces tenemos dificultades o tenemos conflictos con otras personas, y nuestra tendencia cuando nos sentimos mal es luchar y hablar y decir lo que pensamos, pero me anima mucho o me enseña mucho cómo Jesús en esta carta, antes de llegar a este versículo donde habla esto que estamos viendo aquí, pero tengo una cosa contra ti, antes de hacerle la reclamación y la reprensión, Jesús antes de esto alaba las cosas que tenía la iglesia, las características, lo que él veía de la iglesia, y alaba, en lugar de reprenderlos, les alaba esas características que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a estar estudiando en el versículo 2 al 3. Vamos a continuar nuestro estudio. Y antes de esto, quiero pedirte, por favor, que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta mañana que me permite reunirme con mis hermanos. Queremos pedirle, Dios, que usted, Señor, a través de su palabra, nos dirija, nos enseñe, podamos aprender todo lo que usted tiene
preparado para nuestras vidas. Por favor, que su Espíritu Santo llegue a nosotros para que nos dé entendimiento, comprensión y corazón principalmente para poder aplicar todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que están conectados. Gracias por la oportunidad que tenemos como iglesia de poder conectarnos y poderle agradecer todo lo que usted hace con nosotros. Quédese con nosotros, por favor, y bendiga esto en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Ok, vamos a leer ahí en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo. Acompáñame, por favor, ahí abre tu Biblia. Te recuerdo, estamos en la Biblia textual. Esta es la Biblia que estoy utilizando para estudiar esta carta el día de hoy. Y dice la Biblia, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Es interesante leer esto después, como te decía, después antes de entrar a la reprensión, Jesús les está hablando y les está hablando directamente de las características que la iglesia tenía. Y hay aquí, en estos versículos, nos muestra dos cosas que específicamente Jesús conocía perfectamente de la iglesia y quiere alabar esas cosas que la iglesia tenía. También me impacta la manera perfecta como Jesús separa cada una de estas cosas. Primeramente, Jesús conocía el activismo de la iglesia, el enfoque de la iglesia, el trabajo de la iglesia, y también conocía su actitud de preocupación y vigilancia por mantener a la iglesia en la expectativa que deberían de mantenerse siempre. Entonces, estas dos características las vamos a ver, que es básicamente lo que se enfoca en estos dos versículos, que es muy importante poder entenderlo y poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque como vimos ahí en la escritura, él dice, yo conozco, algo que habla específicamente, algo que dice directamente, dice, yo conozco. Qué increíble saber que Jesús conoce, Jesús está ahí. Recuerda, una de las cosas que estudiamos, y para poder entender, esta va mucho más allá de solo escuchar yo conozco. Recuerda que Jesús se pasea entre las iglesias. Recuerda lo que vimos en la introducción acerca de que Jesús está siempre alrededor, en medio. ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos, para presentarnos limpios, sin mancha, delante de Dios. No en apariencia, sino en lo más profundo, en el interior. Pero Él va más allá cuando dice, los conozco. Yo conozco de. ¿Por qué cuando leemos esto, por qué? Mira lo que dice la Biblia ahí en Salmo 33, en el versículo 13 y 15. Qué increíble cómo Dios nos enseña y conecta las escrituras. Dice, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo sus acciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que estamos viendo? ¿Qué significa Dios nos observa? Dios formó nuestros corazones. Dios nos conoce a fondo. Pues para nosotros como creyentes significa que debemos de ser auténticos. Esta escritura nos muestra mucho la importancia de ser íntegros, de ser auténticos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la escritura claramente nos dice que Dios formó nuestros corazones. Dios sabe lo que hay hasta el fondo, hasta lo más profundo, lo que nadie conoce. Dios sí lo conoce. Dios sabe que está ahí. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe lo que estamos sintiendo. Pero precisamente por eso es la importancia como discípulos de ser auténticos con Dios, que sin duda se va a reflejar en nuestra relación con la iglesia, con los hermanos, al ser auténticos. Con Dios no tenemos que aparentar nada, porque nosotros podemos aparentar, pero Dios conoce. Y por eso estaba aquí específicamente utilizando esta palabra conozco, porque Dios, Jesús, tienen la certeza de quién somos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque conocen lo que hay en el interior de nuestros corazones.
Ahorita que estábamos alabando, nosotros podemos cantar aquí, pero Dios sabe si de verdad en nuestro corazón hay una verdadera alabanza, hay un verdadero gozo, hay un verdadero ánimo de poderle alabar. Dios sabe que estamos aquí, pero Él sabe, Él conoce si estamos aquí porque estamos profundamente deseosos de estudiar su palabra, de acercarnos a Él, o simplemente estamos pues porque sabemos que debemos de hacerlo, porque es algo que hemos aprendido. Eso es lo increíble que me encanta de Dios, que nos conoce, que conoce cómo somos. Y yo no tengo que aparentar nada con Él, porque Él es el único que sabe lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Él sabe cómo estoy y permite a través de la iglesia que yo pueda trabajar en esas cosas que pueden afectarme o alejarme de Él o pueden acercarme a Él. Entonces, algo importante de entender aquí es entender plenamente, hermanos, que amigo, que Dios conoce, no importa dónde estemos, Dios sabe por qué te conectaste hoy, Dios sabe qué estás buscando. Y sabes, tenemos que cuidar. A veces sí, nuestras motivaciones son malas, nuestras motivaciones no son correctas, pero la palabra de Dios nos transforma y pone la motivación correcta que debe de haber de nosotros. Hay tres cosas que Dios, Jesús, conocía perfectamente acerca del activismo, que es la primera parte que vamos a ver. Como decía, hablaba aquí, lo separaba en dos partes. Hay tres cosas que él conocía perfectamente de la iglesia en este aspecto, que son las que vamos a ver ahorita. Y él conocía de la iglesia estas tres características. Fíjate cómo dice, yo conozco tus obras, arduo trabajo y tu perseverancia. Es importante ver el enfoque que hace, y como te decía al principio, cómo Jesús separa estas dos secciones. La primera, acerca del activismo, acerca de la vida de la iglesia, la ardua vida de la iglesia. Jesús dice claramente, yo conozco tus obras. La iglesia en Éfeso recibe un gran reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia en Éfeso sabía traducir en obras su fe. Esa fe que ellos tenían, esa fe, sabían traducirla en obras de amor, sabía traducirla y sabía que Jesús alababa eso. Entonces Jesús alaba y dice, conozco tus obras, sé que eres un hombre de fidelidad, trabajador. ¿Sabes? Nadie más que Jesús sabe cuánto nos invertimos, cuánto nos involucramos, cuánto ayudamos. Jesús sabe dónde está nuestro corazón cuando nos reunimos con la iglesia, o nos congregamos o cuando no en nuestra vida diaria. Pero Él sabe profundamente cuál es lo que está habiendo en nuestro corazón. Algo que hablaba ahorita nuestro hermano Luis en la ofrenda para Job es en este tiempo, pues obviamente nadie nos ve, estamos encerrados, tal vez no vemos lo que estamos haciendo, pero obviamente no es lo que nos vean, es lo que nosotros hacemos, cuánto hemos involucrado en ayudar a personas con necesidad, en ayudar a personas que están pasando carencias económicas, en personas que están sufriendo por diferentes circunstancias. Ahí es donde Jesús sabe cómo nos hemos involucrado. Jesús sabe y conoce nuestra vida. La iglesia, sin duda, la iglesia en Éfeso no era una iglesia pasiva, no era una iglesia perezosa, no era una iglesia cómoda. Como vemos, era una iglesia y por eso Jesús alaba el activismo que tenía la iglesia. Estaba sin duda activa. Entendía la iglesia correctamente que su salvación no venía por lo que hacían. La iglesia estaba completamente consciente que su salvación era por la gracia que Dios derrama en nuestras vidas, pero estaba consciente que eso tenían que llevarlo a la práctica, tenían que ponerlo en su vida diaria. Por eso, cuando leemos escrituras como la de Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 18, donde dice, una fe sin obras es una fe muerta, donde Santiago habla y nos motiva, ¿verdad? Que el amor a Dios nos lleva a entregarnos a las necesidades de los demás. Esto no es sencillo. En este tiempo, por ejemplo, el llevar una despensa, el ayudar a alguien, pues nos da miedo aún ayudar a alguien al ir al hospital o alguna situación. ¿Por qué? Porque nos podemos contagiar. Obviamente oramos y pedimos a Dios que nos cuide y con sabiduría que también Dios pone en nosotros, pero debemos de negarnos, debemos de aprender cómo sacrificar cosas. Y eso es lo que Dios, lo que Jesús veía de la iglesia, que era una iglesia que era
activa fuertemente y veía sus obras de amor hechas una realidad. Esa fe que tenía se traducía de una manera muy radical. La pregunta que hoy tú y yo debemos de hacernos es, ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos realmente involucrados? En esta pandemia, sin duda, hermanos, tenemos que reconocerlo. Por eso la serie se llama Renovando, porque tal vez hemos sido muy egoístas, tal vez nos hemos enfocado. El ser humano tendemos a enfocarnos. Bueno, a mí nadie me ha hablado, nadie me ha preguntado cómo estoy, nadie me ha traído nada, nadie me ha... Y nuestra tendencia es esa, pero el Espíritu, la palabra de Dios nos ayuda a entender nuestra posición, nos ayuda a entender que no estamos aquí por lo que alguien haga, sino por lo que Dios quiere hacer en nosotros, y hace que hagamos a un lado ese egoísmo, esa naturaleza que traemos para transformarla y que nuestra fe se vuelva real al poder ayudar a otras personas. Yo quiero animarte y quiero animarte a ti, amigo, aunque no seas parte de la iglesia, nosotros podemos ayudar mucho en nuestra comunidad, como involucrándonos, siendo parte de las cosas que estamos haciendo y que estamos viviendo. Otra de las cosas que también hablaba ahí Jesús y alababa era la otra área, era el arduo trabajo. Y esto es muy importante porque, fíjate, la palabra griega que se usa es kopos. Esta palabra se refiere o enfatiza a un trabajo que está lleno de fatiga, un trabajo sacrificado, un trabajo donde sin duda se requiere pues negarte a ti mismo y estar en una expectativa porque es el trabajo muy arduo el que llevamos. Y aquí, como te decía hace rato, Dios sabe, tal vez nadie sabe y a veces nadie conoce cuántos desvelos, las noches de oración, el tiempo de ayuda hacia otros hermanos. Nadie lo sabe, pero Jesús sí lo sabe. Jesús sí sabe. Yo aprecio mucho, de verdad, valoro. Por eso te digo que estudiar esta serie también me ha llevado a apreciar y valorar a cada uno de nuestros hermanos. Cuando un hermano me ha hablado, cuando un hermano se ha comunicado conmigo, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Cuando veo hermanas que están, como ya lo hemos compartido, me anima tanto, nuestras hermanas Noemí, Abigail, que se conectan, los hermanos que se conectan a las 6 de la mañana para orar y no vemos ahí quién está, básicamente ni prendemos las cámaras, simplemente oramos y estamos ahí. ¿Por qué? Porque sin duda sabemos que la iglesia trabaja de dos formas, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro trabaja la iglesia, su arduo trabajo es precisamente en la comunidad, en la congregación, ayudarnos unos a otros, ver por nuestras necesidades, amarnos, comer, pasar un tiempo de discipulado, tantas cosas que hacemos en la iglesia, sin duda, ese es el trabajo que hacemos interno y es muy desgastante. Aprecio mucho a cada uno de los servidores en la iglesia que sin duda se preocupa, pero cada uno de los que estamos en la iglesia somos servidores. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos, somos esos sacerdotes que Dios ha llamado para el servicio de nuestra comunidad. Y la otra manera como la iglesia trabaja es hacia afuera, es llevando el evangelio, animando. A mí me anima tanto que en este tiempo que ha habido tanta necesidad y que hay gente buscando una respuesta, nosotros podemos darles soluciones, no por nuestra vida, sino por el evangelio. Podemos compartirles de la palabra de Dios. En este tiempo he visto personas convertirse y eso es increíble. He visto personas restaurar su fe, renovar su corazón hacia Dios. Y ese es el trabajo arduo que a veces no vemos, pero lo más increíble, lo que debe de animarnos a nosotros es que Jesús sí lo ve, que es el que conoce lo que está, también ve la motivación como lo hacemos, la razón por cuál hacemos. Por ejemplo, para mí, hermanos, cuando me ves aquí predicando, tal vez puedes pensar, pues es su trabajo, ¿verdad? Pero de verdad no, tengo 30 años trabajando como ministro y para mí predicar la palabra es un gozo, es un servicio. Doy gracias a Dios que me permite hacerlo porque me apasiona. Es algo que personalmente siento que puedo servir a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos ver cómo podemos servir, cómo podemos ayudar, pero trabajando en esas dos áreas. Primero, ayudando a las personas con necesidad y la otra, ayudando hacia fuera de la iglesia. Entonces, tanto tú como yo necesitamos ayudar en esta área y Jesús conocía esa área de nuestra vida. ¿Qué es la otra la otra área que Jesús
nos enseña y nos dice aquí en esta área del activismo. Dice también que conocía su perseverancia. Y otra vez la palabra griega que aquí está utilizando, hiponome, esta palabra se refiere a resistir, a aguantar, a esperar. Los cristianos perseveraban, aguantaban, resistían la carga que representaba llevar la obra de Dios. Mucha gente piensa que anunciar el mensaje, compartirlo es algo sencillo, pero si vamos y lo trasladamos recordando la introducción, recordando los antecedentes, el contexto de la carta, los cristianos estaban sufriendo. Alzar a la mano y decir soy cristiano significaba ir a la muerte. La gente los criticaba, la gente no los quería, la gente buscaba cómo dañarlos y obviamente había miedo, había mucho temor, pero eso no los detuvo y eso no detuvo a Jesús de ver que la iglesia perseveraba, que la iglesia luchaba a pesar de que lo critican. A veces nos sentimos mal porque alguien nos critica o alguien ve nuestro estilo de vida o la forma en que estamos y nos molesta, ¿verdad? Pero esto a veces nos hace decaernos, pero la iglesia sin duda estaba animando a continuar. Fíjate esta otra escritura, vamos a verla por favor ahí en Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Sabes? La iglesia soportaba hombro a hombro, no renunciaba, anunciaba, estaban juntos. Sin duda había reproches, había críticas, pero ellos a pesar de todo se mantenían fieles al llamado. La verdad, amigos, ser cristiano no es sencillo, porque la gente critica las convicciones, la gente critica la convicción que tenemos hacia la palabra de Dios y cómo tratamos de llevarla en nuestra vida diaria. Por eso no es fácil, por eso esta escritura nos dice que los cristianos soportaban y perseveraban profundamente en esa obra. ¿Para qué? Para poder mantenerse en esa expectativa. ¿Cómo perseveraban? Dice que se fijaban atentamente en la ley perfecta que da libertad. Esa es la manera más increíble, perseverar en ella, no olvidándolo. Algo que nos ayuda al poder tener esa relación. Fíjate cómo se conecta todo. Al tener esa relación con Jesús, al tener esa relación con Dios, al llenarnos cada día nuestro cuerpo con el aceite, con la palabra de Dios, esa palabra nos va dando convicciones. Esa palabra nos va enseñando cuál es la expectativa que Dios tiene y obviamente nos anima a continuar en ella. Entonces, perseveraban en eso porque la palabra de Dios lo hacía y al perseverar en eso, haciéndolo, recibían bendiciones. Qué increíble que podemos recibir esas bendiciones que Dios nos ha dado. Qué increíble que podemos aprender de esa parte. Muchas veces nuestra tendencia, perdemos la paciencia, caemos ante luchas y pruebas como esto que hemos vivido ahora, esta etapa que hemos estado viviendo. Sin duda, podemos en lugar de perseverar, en lugar de fijar nuestros ojos en la ley de Dios, podemos fijarnos en nosotros mismos y eso nos aleja, nos hace distantes. ¿Cómo nos hacemos a un lado? Pues cuando somos apáticos, cuando no nos queremos involucrar, cuando estamos tan enfocados en nuestras necesidades y no tenemos tiempo para animar a otra persona, para ayudar a otra persona. Recordemos, somos discípulos, somos miembros de una congregación que es la Iglesia de Cristo, que sin duda nos ha transformado, nos ha cambiado, porque alguien entendió esto que estamos estudiando. Y tú y yo no podemos hacerlo a un lado a pesar de que tengamos luchas, a pesar de que tengamos pruebas. Vamos a seguir leyendo. Vamos, acompáñame, por favor, a ir a la otra parte. Ahora vamos a leer el otro división que te decía. Ya vimos ahorita 3 áreas que Jesús alabó mucho, que fue las obras, el arduo trabajo y la perseverancia. Son virtudes que Dios alabó mucho y nos lo repitió, porque Él conoce, Él alaba esos 3 aspectos. Continuemos actuando como iglesia así. Pero también piensa mucho, esta no era la iglesia, una iglesia perezosa, no era una iglesia conflictiva, era una iglesia activa y trabajadora. Aquí en esta otra parte, ahora hay un cambio. Fíjate el cambio que se presenta. Dice, y
y que no puedes soportar a los malos. Probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Qué increíble ver que ahora Jesús hace un cambio radical del estilo de vida activo, ahora alaba la vida preocupante y vigilante. Jesús conocía tres aspectos que la iglesia en Éfeso se mantenía vigilante y atenta. ¿Cuáles eran? El aspecto ético, el aspecto teológico y el aspecto cristológico. Vamos a ver ahí, vamos a ver el primero de estos aspectos. Jesús conocía la vigilancia ética de la iglesia. No puede soportar a los malos. La iglesia no permitía que los miembros viviesen en hipocresía. La iglesia estaba cuidando. La palabra que se utiliza aquí para malos, cacos, significa sin valor, depravado, malo. A veces tenemos la idea de que podemos vivir, especialmente personas que no han estudiado la Biblia, que no la conocen, piensan que la iglesia es simplemente un lugar donde llegamos y cantamos y oímos una clase, pero no entienden que la iglesia es una congregación que está viviendo la doctrina que Dios quiere que vivamos. La iglesia en Éfeso estaba muy preocupada y cuidaba que no se desviaran esos aspectos, no permitía que las personas estuvieran abusando del evangelio, no permitía que supuestos hermanos se congregaran y vivieran una vida doble, sino que ya ayudaba a la comunidad, anunciaban el evangelio, pero cuidaba mucho que cada uno se mantuviera en esa expectativa. A hermanos débiles podían ayudar, pero no soportaban que esos hermanos pudieran causar divisiones, problemas o afectar la fe al querer cambiar la doctrina o el mensaje que ellos querían poner. Entonces, tenían que cuidar mucho la vida, cómo vivía cada una de las personas en la iglesia. Es algo que yo aprecio mucho porque veo el interés, cómo Jesús alababa esta característica de la iglesia, que no permitía esas situaciones viviendo. Vamos a ver esta escritura, por favor, acompáñame ahí a Santiago en el capítulo 4. Vamos a ver lo que dice la escritura. Fíjate lo que dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen guerra, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Tristemente, la falta de conocimiento de la palabra nos aleja de Dios. Queremos estar en la iglesia y queremos estar en el mundo. Queremos vivir con un pie dentro de la iglesia y con un pie en el mundo. ¿Cómo? Pues agarramos lo que nos conviene de la iglesia y agarramos lo que nos conviene del mundo. Y eso es lo que la iglesia en Éfeso se mantenía vigilante sin duda para cuidar la vida y el comportamiento. Por eso muchas de las cartas del Nuevo Testamento encontramos disciplina, encontramos dirección a cómo tratar ciertos asuntos que para el mundo hoy en día obviamente no son correctos, pero nosotros que tenemos una convicción en la palabra de Dios, que sabemos que lo que está escrito en la palabra viene de Dios, debemos de aplicarlo. Entonces, a veces hay disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos vivir a nuestra manera. Y Dios no nos obliga a estar en la iglesia. Si nosotros no queremos vivir de acuerdo a la doctrina, a la ética que Dios nos pide en nuestras vidas, pues es nuestra decisión. Pero si queremos estar en la iglesia, debemos de vivir de esta manera. Por eso la iglesia se mantenía completamente lista a ver que esto aconteciera y no hubiera un cambio en el estilo de vida de las personas. La otra cosa que la iglesia cuidaba fuertemente era la vigilancia teológica que debería de haber. Dice ahí, probaste a los que se llaman apóstoles
y no lo son, y los llamaste mentirosos. Es interesante. 40 años antes, el apóstol Pablo se había reunido con los ancianos de la iglesia de Éfeso y se había reunido con ellos para darles una dirección. Mira, aquí lo vamos a leer, está en Hechos 20. Ya todos conocemos un pasaje increíble en la iglesia, en la Biblia, perdón, donde Pablo se reúne con todos los ancianos de Éfeso. Y fíjense lo que les dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Qué impresionante la labor de Pablo, qué impresionante la manera como él se encontraba. Dice, no he dejado de anunciarles a cada uno la expectativa como se estaba involucrando, pero obviamente no era solo él, toda la iglesia estaba al pendiente. ¿Por qué? Para poder entender esto un poquito a qué se está refiriendo, a finales del primer siglo hubo una fuerte actividad evangelística. Ya recordamos después de la persecución, muchos se dispersaron, pero la gente anunciaba el mensaje de Dios, los que habían conocido, pero también se levantaron falsos maestros, se levantaron personas que clamaban ser apóstoles cuando solo había los apóstoles que Jesús había dejado, pero se clamaban ser apóstoles y estaban empezando a distorsionar la doctrina en las conversiones, en la identidad misma de Jesús, al no reconocerlo como el Hijo de Dios. Entonces empezaron muchas influencias, pero básicamente empezaron como a abaratar el mensaje, a hacer la doctrina más conveniente a la manera de pensar de cada persona en lugar de cómo es debe ser respetando la doctrina. Es increíble, la doctrina que aplicamos en la iglesia es la misma doctrina que Jesús enseñó, es la misma doctrina que después de inaugurada la iglesia, después de la fiesta del Pentecostés, ahí cuando empezó la iglesia, es la misma doctrina que seguimos aplicando. ¿Por qué? Porque la doctrina no cambia, las cosas básicas para la salvación no cambian, pero algo que ellos estaban cuidando es protegiendo de que no se desviara esto. La iglesia estaba atenta en entender esto, que la gente que clamaba o quería cambiar esto, estaban detrás de ellos y la iglesia procuraba, y Jesús alaba esta característica que la iglesia tenía, de este cuidado teológico que tenía. ¿Cómo lo podían hacer? ¿Cómo lo podemos hacer tú y yo? Ya lo he compartido, hermanos. La única manera es estudiando la palabra de Dios. La única manera es personalmente tener una convicción de lo que leemos, y cuando no sabemos algo, preguntar y recibir enseñanza, pero es muy importante no querer poner nuestras ideas a lo que es la palabra de Dios. Por eso, qué increíble que tenemos la Biblia, que es la que nos enseña y nos dice cómo debemos de vivir. ¿Qué es la otra cosa que la iglesia o Jesús alababa de la iglesia, de la última en esta área? Que la iglesia, Jesús conocía que la iglesia cuidaba la cristología. Dice el versículo 3, y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. La iglesia no perdió su esencia principal. ¿Cuál era esa esencia principal? Pues lo que la iglesia entendía y conocía de Cristo. Filipenses 2, versículo 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre. Jesús alaba de la iglesia en Éfeso, que no quitó la esencia de por qué hacía todo, no quitó la esencia de quién era Jesús. ¿Sabes? Nosotros no podemos quitar nuestra vista, como dice Hebreos, de Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es todo para nuestra vida. Él es el medio que Dios utilizó para que tú y yo fuéramos salvos. Él es la forma para que Dios nos enseñe su palabra y nos llama a vivir como Él. Cuando nosotros queremos cambiar la esencia de quién es Jesús, Él estuvo desde la creación. Colosenses nos habla de eso. Vemos cómo Él ha estado presente en todo momento. Quitamos la divinidad que tiene Jesús. Queremos como relegarlo a otro cargo. No entendemos quién es. La iglesia en Éfeso se mantenía vigilante a esa presencia, a su esencia misma. Por eso te decía que Apocalipsis le revela a las iglesias la identidad misma de Jesús. Le confirma quién es Jesús para que ellos continúen en esa perseverancia. Pero lo increíble es que la iglesia trabajaba y continuaba aferrándose sin cambiar, a pesar de las modas, las ideas que pudieran llegar. Ellos se exaltaban y alababan a Dios, reconocían y estaban ahí en esa expectativa, porque todo lo hacían por Jesús. Por eso te decía, cuando vemos todo eso, lo interesante o lo que tenemos que meditar es que Jesús es el que recibe la gloria. Esta reunión no es para ti, no es para mí, es para darle gloria a Dios, a Jesús. Es para que tú y yo podamos reconocer nuestra necesidad, poder venir delante de Dios. Jesús ve con qué corazón llegamos. Jesús ve con qué sentido de conocimiento hacia su persona misma. Jesús sabe cuánto nos preparamos para recibir el mensaje. Por ejemplo, es interesante preguntar si antes de cada servicio tú oras para que Dios te revele lo que tienes que cambiar, lo que tienes. Dios utiliza la escritura para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos diferentes. Yo quiero animarte mucho a entender lo que estamos viendo el día de hoy. La iglesia en Éfeso era una iglesia increíble, de verdad. Era una iglesia activa, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que mostraba su fe al amar a la comunidad en la que vivía. Jesús también conocía esa vigilancia que tenía la iglesia, esa vigilancia a su actitud, a cuidar la doctrina y a cuidar la integridad de la iglesia. Sin duda está ahí. Pero recuerda, a pesar de todo esto, también Jesús conocía o sabía que algo estaba pasando. Jesús sabía que todo eso que la iglesia seguía haciendo, que estaba ahí en eso, había dejado su primer amor. Es lo que vamos a estudiar la próxima semana y sin duda tenemos mucho para que te conectes. Había un gran pero, y ese gran pero, una sola cosa que Jesús tenía contra la iglesia, pero esta sola cosa tenía un peso muy fuerte. Por eso es la primera carta a las iglesias. ¿Sabes? Estas consecuencias, esta falta de este abandono al amor de Jesús iba a tener grandes consecuencias. Por eso tenemos que estar atentos para estudiar la palabra y para enfocarnos, renovar. Yo te animo a renovar lo que creas que Dios te está mostrando a través de esta enseñanza, lo que creas que Dios te está poniendo el día de hoy. Recuerda, Jesús conoce y Jesús conocía a la iglesia en Éfeso y conoce a nuestra iglesia, nos conoce a ti y a mí. La pregunta es, si Él se acercara a ti, que sabes que está en presencia, pues te lo pongo ahí, está alrededor de nosotros cuidándonos, Él conoce, ¿qué conoce de ti? Él conoce y alaba tu estilo de vida o Él reprocha tu estilo de vida. ¿Qué es lo que Jesús conoce de ti? Porque Él, recuerda, cada carta terminó con esta llamada. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 7. Así es de que, hermano amigo, quiero animarte el día de hoy a hacer una reflexión en todo esto que estamos estudiando.
y ver la necesidad que tú y yo tenemos de poner esto en práctica y que Jesús conozca de verdad profundamente que lo amamos, lo servimos como esta iglesia tiene en el principio. Ya te animo a que te conectes la próxima semana para continuar con esta serie, que sin duda el único propósito es renovar el primer amor. Muchas gracias, hermanos.